Padre, muchas gracias. Gracias, Señor Dios, porque está este hermoso lugar para doblar nuestras rodillas, para levantar nuestras manos, para alabar tu nombre, para sentir tu presencia, para sentir, Señor Dios, tu misericordia, para sentir, Señor Dios, tu paciencia, tu amor, tu perdón para cada uno de nosotros. Muchas gracias, precioso Espíritu Santo, porque vienes a abrazarnos, a confortarnos, porque vienes a renovar nuestras fuerzas, porque vienes a alentarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor Dios, por este lugar. Gracias, Señor Dios, porque desde la eternidad tú habías preparado este lugar para que nos congregáramos aquí y te pudiéramos alabar y tener la libertad, Señor Dios, de exaltar tu nombre. Gracias. Y venir a este lugar y ser restaurados, y ser sanados, y ser fortalecidos, y tener este lugar para agradecerte, Señor Dios, toda tu bondad, todos tus favores, todas tus bendiciones. Muchas gracias, papito. Muchas gracias, Altísimo Dios. Y muchas gracias porque tenemos también acceso a tu palabra, tu poderosa palabra que nos da fortaleza, que nos da sabiduría, que nos guía, que nos conforta. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos con tu preciosa palabra en esta tarde. Por favor, que tu Espíritu nos deje verla, nos deje entenderla, nos deje abrazarla, nos deje vivirla. Padre, por favor, en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13. Gracias, Jesús. Hebreos 13. Y vamos al versículo 8. Gracias, Jesús. ¿Ya están ahí? Hebreos 13, versículo 8. Vamos a leer todos esta cita. Vamos a hacer que la palabra de Dios suene en este lugar. Vamos a hacer que la palabra de Dios se escuche en este lugar, retumbe en nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Ya están ahí todos juntos? Como dice Jesucristo. ¿Están ayunando o desayunaron? Bueno, como ensayo estuvo bien, bien. Sé que traen su tapabocas y a lo mejor no los escucho yo, pero vamos a hacerlo ahora sí en serio, todos juntos. Como dice Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Él siempre ha sido el mismo. Y me refiero a su forma de proceder, me refiero a sus principios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no varía su forma de actuar. Lo que vemos en la palabra de Dios, en un principio nos lo encontramos desde Génesis, lo encontramos a mitad de la Biblia, lo encontramos al final de la Biblia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. De manera que hay un diagrama que quiero que proyecten, donde vamos a ver precisamente una balanza, donde vemos que esta cita, el Señor Jesucristo, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahí está la cita, Hebreos 13:8. Y en particular, quiero enfocarme sobre un principio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y todos sus principios aplican ayer, hoy y mañana. Todos sus principios. Pero en particular quiero enfocarme en uno. Vamos a ver cómo Dios trabaja con este principio, ha venido trabajando y va a seguir trabajando con este principio, porque Él es el mismo, Él no varía. Y vamos a la siguiente lámina, por favor. En el libro de Levítico, no vamos voy a tratar de ir rapidito,
quiero abarcar todo, quiero llegar al final, Dios me ayude. Y, por ejemplo, ustedes en casa pueden leer todas las citas que tienen que ver con esta imagen en el día de expiación. Es el día del perdón, es el día del Yom Kippur, le llaman así los judíos. Es el día en que una vez al año, y solamente una vez al año, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. Se ponía su indumentaria sacerdotal, sus 8 vestiduras sacerdotales y celebraba el día de la expiación, donde había un animal que era sacrificado, pero antes de que este animal fuera sacrificado, hemos leído ahí en el libro de Levítico que el sumo sacerdote tomaba por la cabeza a este animal, se apoyaba fuertemente en este animal y confesaba sus pecados y los del pueblo. Y una vez que los pecados eran puestos sobre este animal, entonces este animal ya era sacrificado. Inclusive la sangre de este animal no era como desperdiciada o era despreciada o tirada. No, 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 no. La sangre de este animal era tratada con cuidado, es decir, en el momento en que este animal era sacrificado y la sangre empezaba a brotar, inmediatamente ponían un recipiente, ¿verdad? Para que tomar esa sangre y sobre todo en ese día de expiación, la sangre de este animal era llevada hasta el lugar santísimo y era rociada 7 veces sobre el propiciatorio donde estaba la Gloria Cabot. Y había una unión entre la sangre de ese animal y la Gloria Cabot. La Gloria Cabot se encargaba de esparcir toda la sangre sobre todo el propiciatorio para obtener el perdón de los pecados de todo el pueblo. La nación de Israel anhelaba ese día, esperaba con ansias que llegara ese día y iban al templo y encontraban en verdad paz, dejaban todas sus cargas, todas sus fallas, todos sus errores, todo lo que andaban cargando, finalmente era dejado ahí y ellos tenían libertad para alabar a Dios con gratitud, ¿verdad? Pero entonces vemos que hay un sumo sacerdote, que en ese tiempo era Aarón, vemos que hay un sacrificio y al haber un sacrificio hay muerte, ajá, sí, y obviamente había sangre también al sacrificar a este animal. eh, y había un fuego que descendía del cielo. Es decir, ¿cómo sabemos que este sacrificio le agradaba a Dios? Porque caía fuego de la presencia de Dios y consumía a este cordero, a este animalito en un holocausto, y este animalito subía a la presencia de Dios como un aroma grato. Es decir, el holocausto, el que este animalito fuera consumido, llegaba a la presencia de Dios y era grato, un aroma grato, dice la Escritura, para Dios. Entonces, y la sangre, como decía yo, era unida a la Gloria Cabot. Y sabemos que hay una ley física que dice que la materia no se crea, sino que exactamente se transforma. Este animalito no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Este animalito, al ser puesto en este altar y que el fuego viniera y lo consumiera, era transformado. Y de esa manera transformado ascendía a la presencia de Dios y era recibido como un aroma grato, agradable, la presencia de Dios. De hecho, Pablo en Corintios dice que nosotros en un abrir y en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear, vamos a ser ¿qué? Transformados. ¿Para qué? Para poder ascender a la presencia de Dios. Entonces, estamos viendo un, un principio aquí acerca de ascender a la presencia de Dios, de llegar a la presencia de Dios, pero para que eso sucediera tenía que haber un sacrificio, tenía que haber muerte.
No podía ascender este cordero a la presencia de Dios consumido por el fuego si previamente, ¿verdad? No había una muerte, un sacrificio. Bien, esto que acabamos de ver se practicaba en los rituales, en el templo, en el tabernáculo, etcétera. Esto es parte del ayer, pero vámonos todavía un poquito más atrás, vámonos un poquito más a otro ayer, inclusive muy lejos. O sea, ¿me ayudan con la siguiente lámina, por favor? Estamos hablando de un pasado muy ayer, muy atrás. Estoy hablando de Apocalipsis 13:8. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13:8. ¿Ya están ahí en Apocalipsis 13:8? ¿Alguien lo tiene y me ayuda a leerlo, por favor, en voz alta? ¿Qué dice? ¿Quién dijo yo? Apocalipsis 13. Adelante, Pedro. Amén. ¿Oyeron eso? ¿Cuándo fue inmolado el cordero? Desde el principio del mundo. Oiga, ¿de qué está hablando? ¿Que el cordero, el Hijo de Dios, el Señor Jesús, no fue inmolado en el Calvario alrededor de 2000 años, perdón? No. Ese fue un segundo sacrificio. Ese fue un segundo sacrificio, porque el primer sacrificio es lo que acabamos de leer. Del cordero que fue inmolado, ¿cuándo dice ahí? Que fue muerto desde el principio del mundo. Déjenme explicarles un poquito esto. Antes de que existiera nada, no había planetas, no había sol, no había Vía Láctea, no había galaxias, no había nada creado. Antes de que nada existiera, solamente estaba Dios. Él es el autoexistente. Él siempre ha estado ahí. Y es algo difícil de entender porque nosotros estamos preparados siempre para un principio y un fin, pero Dios no tiene principio ni fin. Él siempre ha estado ahí. Y él estaba en un momento dado, él solo, creando un plan maestro, diseñando un plan maestro. Y lo primero que hizo cuando decidió ejecutar ese plan maestro, tomar una semilla masculina de sí mismo y tomar una semilla femenina de sí mismo. Sí, Dios tiene esas dos partes, masculino y femenino. Y si no, y si vemos en el libro de Génesis, cuando creó al hombre, varón y hembra lo creó y sacó de Adán, ¿verdad? Tomó una costilla de él y de él sacó a la mujer. En Adán estaba esa parte masculina y femenina, como en Dios mismo. Entonces, Dios toma una semilla masculina del mismo, una semilla femenina, y entonces engendra a su hijo, a su único hijo, que por cierto, me ayudan a leer Primera de Juan 5:9. Alguien que lo tenga, por favor. Primera de Juan 5:9. 5:9, déjenme ver, creo que estoy diciendo rapidito, ¿es 5:9 o 5:7? Estoy emocionado porque son tres. Esa, como dice. Amén. Entonces era Primera de Juan 5:7. Gracias. Entonces, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Les pregunto, ¿ahí estaba el Hijo? ¿Ahí estaba el Hijo? Yo no lo leí. No, ahí no está, ahí no dice Hijo.
¿Qué dice Juan 1:1 de memoria? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Ajá. Ahí está el Hijo. Tampoco. Dos citas que le acabo de dar donde no dice hijo, dice verbo. ¿Qué es lo que pasó? El verbo, la palabra de Dios, la sabiduría, es inherente a Dios. ¿Están de acuerdo? La palabra no fue creada. La palabra es inherente a Dios. La palabra es parte de Dios. La palabra siempre ha existido. No pudo Dios crear la palabra. Así como Dios no tiene principio ni fin, la palabra de Dios tampoco tiene principio y fin. Por eso dice, son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero ahí todavía no está el Hijo. Cuando entonces el Padre toma una semilla masculina y una femenina, ¿verdad? Y engendra a su Hijo, como dice en el libro de Proverbios, Dios, por decirlo así, verdadeó o vació en su Hijo toda la palabra, todo el verbo, toda la sabiduría. Puse una flechita ahí en medio del verbo siendo verdadeado en Jesús cuando estaba en alma y espíritu. ¿Fue engendrado Jesús en alma y espíritu? Estoy hablando en la eternidad que de, estoy hablando del principio del mundo, estoy hablando cuando nada había creado, solamente estaba ya el Padre y el Hijo. Entonces el Padre empezó a vaciar en su Hijo toda la sabiduría, todo el verbo, toda la verdad. Y entre eso vació todo el plan maestro. Todo el plan maestro que Dios ya tenía diseñado para toda la creación, para nosotros, para los universos, Dios lo puso en ese momento en su Hijo. ¿Cuánto se tardó? ¿Cuánto tiempo se tardó en esa eternidad? No sabemos, ¿verdad? Pero llegó un momento en que el Hijo dijo: Padre, tu plan es perfecto. Padre, cuando tú quieras, empezamos a ejecutar este plan perfecto. Cuando tú lo decidas, heme aquí para llevar a cabo este plan perfecto que me has mostrado, que me has enseñado. Entonces sí, dijo el Padre, este es el momento para empezar a ejecutar este plan. ¿Y qué es lo que hizo el Padre? Tomó su vestimenta sacerdotal, pero no de la orden de Leví, sino de una orden todavía más alta, más superior, de la orden de Melquisedec. Y tomó a su hijo y lo puso en un altar que está descrito en el primer capítulo del libro de Cantares, un altar que tiene un embaldosado de amor, losas de amor, es un trono carroza, es una descripción hermosa de ese trono. No nos podemos meter ahí, fue un tema de convención que duró 7 semanas, pues no lo puedo decir en 2 minutos, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió? El Padre tomó entonces su vestimenta sacerdotal, puso a su hijo en el altar. ¿Recuerdan la imagen de Abraham y su hijo Isaac? La imagen que Dios nos puso con Abraham e Isaac, donde está Isaac ya en el altar y el padre con el puñal levantado para sacrificar a su hijo, esa imagen que nos dejó, el padre sí la completó con su hijo allá en la eternidad que vemos. Sabemos que Dios le dijo a Abraham: detente, detente, he aquí un carnero, ¿verdad? Que va a sustituir el sacrificio. Pero el Padre en la eternidad que de sí sacrificó a su Hijo. Sí hubo un sacrificio y sí hubo una muerte. Y hemos aprendido que de esa sangre que brotó del Cordero, de su Hijo, lo que leímos en Apocalipsis, del Cordero que fue muerto desde el principio del mundo, esa, por decirlo así, 3 gotas de sangre, la principal gota de sangre que brotó, una sangre de misericordia. ¿Cómo es posible que Dios pudiera aceptar la sangre de animales? ¿Cómo es posible que Dios pudiera otorgar perdón a través de sangre de animales?
¿Cómo es posible que Dios pudiera restaurar almas y espíritus a través de sangre de animales si la sangre de animales no tenía poder? Pero por encima de cada sangre de animal estaba de manera omnipresente una sangre de misericordia que su Hijo había derramado desde la fundación del mundo. El Padre no veía la sangre de animales, Él veía la omnipresencia de la sangre de misericordia que estaba puesta por encima de la sangre de los animales. Y es así como el Padre otorgaba perdón, no por la sangre de animal, sino por la sangre de su Hijo derramada desde la fundación del mundo. Y fue lo primero que Dios usó esa sangre por la creación que ya venía, en particular por nosotros, que íbamos a ser necios, tercos, duros de cerviz, ¿verdad, hermana? ¿Por qué podemos existir a pesar de que somos así? Por su sangre de misericordia. Ajá. Y bueno, otra gota de sangre fue usada para crear todo lo que existe. Hechos 17:26, ¿quién lo tiene? Por favor, ayúdenme. Gracias, Señor Jesús. Como dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sola sangre ha creado todo lo que existe. Es decir, en ese sacrificio brotó sangre creativa. Pero yéndome un poquito antes del sacrificio, antes de la muerte de este cordero, cuando el Hijo dijo, Padre, estoy dispuesto a ejecutar tu plan maestro. Sé, me acabas de mostrar, Padre, en tu plan maestro, sé que para que surja la vida, para que surja todo lo que vas a crear, es necesario que yo muera. ¿Y qué crees, Padre? Está bien. Porque además en tu plan maestro dice que yo voy a estar junto contigo creando todas las cosas, como dicen Colosenses. Y todo fue creado por Él, en Él y para Él. Y Él es el primogénito de toda criatura. Padre, sí sé que voy a morir, sé que me vas a sacrificar, sé que vas a utilizar mi sangre para crear todo lo que existe, sí, pero sé también que voy a participar en crear todas las cosas micro, todas las cosas macro. Voy a estar junto contigo creando todo. ¿Y qué implica eso, Padre? Que voy a resucitar. Sí, voy a morir, voy a entregar mi sangre creativa, voy a entregar mi sangre de misericordia, pero voy a resucitar porque voy a participar contigo en la creación. Tú y yo vamos a crear todo. De hecho, Génesis 1:1 que dice, y dijo Dios, no, en el principio creó Dios, y esa palabra Dios sabemos que es Elohim, que habla de la unipluralidad, es decir, que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que entonces el Hijo participó en la creación de todo? Si murió, sí fue muerto, sí fue sacrificado, pero resucitó. De hecho, si me ayudan, en Hechos 13:33, pero en inglés, por favor. Pero en inglés. Y ahorita me van a ayudar los que hablan inglés. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien me quiere leer en inglés eso tal y como está en inglés? ¿Qué dice? Oh, esa parte. Rising up, Jesus
again. ¿Qué significa again? ¿Qué significa again? Nuevamente, otra vez. ¿Qué es lo que acabamos de leer? A Jesús siendo resucitado, ¿qué? Again. Nuevamente, siendo resucitado otra vez. Pues ¿cuántas resurrecciones tuvo Jesús? Efectivamente, 2. Porque murió en la eternidad que den, porque fue muerto, porque fue sacrificado, sí, pero Dios lo resucitó para que juntamente con él crear todas las cosas. Ajá. Y obviamente la segunda resurrección, ¿verdad? Después del Calvario, después de 3 días y 3 noches. Vean lo que está escrito aquí. Afortunadamente en inglés quedó muy claro, muy planteado. En español como que dijeron, ¿cómo que again? ¿Cómo que otra vez? Y lo quitaron, porque si lo vemos en español, no dice que resucitó nuevamente. En inglés sí quedó perfectamente traducido, ajá, del original. Y regresando entonces a la imagen, al PowerPoint, entonces, ¿quieren saber cómo resucitó? Porque ¿sí quieren saber o no? Digo, porque sabemos cómo resucitó hace alrededor de 2000 años, ¿no? Pero ¿cómo resucitó allá en la eternidad? Recuerden que allá en la eternidad estaba Jesús nada más en alma y espíritu. Obviamente todavía no tenía cuerpo. Tendrían que pasar 4 creaciones, millones de años hasta que existiera el pueblo judío y existiera una virgen y fuera plantada en ella y naciera y fuera al Calvario. O sea, esa fue la segunda resurrección, pero aquí todavía no tiene cuerpo. Aquí todavía no tiene cuerpo, tiene alma y espíritu. ¿Alguien me quiere decir qué significa la palabra muerte? Separación. Separación. La muerte que hubo allá, en la eternidad que den, se fue separado su alma y su espíritu. Al haber un sacrificio y muerte, fueron separados. Que por cierto, creo que ya lo habíamos visto, cuando el Señor Jesús muere aquí en la cruz, su cuerpo fue a la tumba. ¿Padeció su cuerpo? Sí, sí padeció su cuerpo. ¿Padeció su alma? Sí. ¿Por qué padeció? Porque fue al infierno a pagar también por nosotros. ¿Y su espíritu padeció? ¿A dónde se fue su espíritu? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estaba en la presencia de Dios. De manera que solamente padeció su cuerpo y su alma. ¿Por qué no padeció su espíritu? Porque estar en la presencia de Dios no era padecer. ¿Por qué no padeció su espíritu? Porque ya había padecido en la eternidad que de, porque ya había sido muerto, ya había sido separado, ya le había tocado su parte al espíritu, padecer también en esa muerte, en ese sacrificio. Luego entonces hay muerte allá. Lo que sí, ahí sí no puedo decirles cuánto tiempo duró separada el alma y espíritu de Jesús allá atrás, esa parte sí no me la sé, pero sí hubo una resurrección. Y es curioso que cuando Dios está hablando con Abraham, y nos vamos a Génesis 15, por favor, Génesis 15, 17, que Abraham le pregunta a Dios, oye Dios, acabo de escuchar que tienes una tierra preparada para nosotros, estás hablando que tienes un lugar preparado para todo tu pueblo, pero ¿cómo voy a tener la certeza de que eso se va a cumplir? Ya me dijiste que vamos a ser esclavos por 400 años en Egipto, pero que después vamos a salir y vamos a tener una tierra prometida. Dios, discúlpame, pero ¿cómo voy a saber que eso se va a cumplir?
¿Cómo le contestó Dios? ¿Recuerdan cómo le contestó Dios? Me voy a Génesis, un poquito atrás, déjeme ir, Génesis 15. Gracias, Señor Jesús, ayúdame. Quiero llegar. Génesis 15, versículo... Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré? Estoy en el versículo 8, perdón. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas esas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. ¿Oyeron eso? Le dijo Dios, toma estos animales, sacrifícalos, mátalos, pero pártelos. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. ¿Qué estaba Dios mostrando ahí? Recuerden la eternidad que den. El alma y el espíritu separados. Hubo un sacrificio, hubo una muerte. ¿Y qué pasó después? Ahora sí, en el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Wow. ¿Y eso qué nos muestra? Oigan, ¿qué otra manera hay de cerrar una herida aparte de coser? ¿Cómo? Cauterizando. ¿Qué significa eso? Utilizar fuego, utilizar calor. Una herida se puede cerrar, una herida se puede unir cauterizando. ¿Quieren ver cómo resucitó el Señor Jesús en la eternidad que den? El fuego del Espíritu Santo intervino ahí en la resurrección del alma y del Espíritu de Jesús para poder participar en la creación de todo lo que existe. De manera que lo que vimos en el libro de Levítico, lo del sacrificio de este animal, se repitió, o más bien tuvo su inicio allá en la eternidad que den con el Hijo. Amén. Es el mismo principio, todo. Ahora vámonos un poco más cerca, vámonos a la cruz. La tercera lámina, por favor. Gracias, Señor Jesús. Vamos ahora al Señor Jesús, el Cordero de Dios en la cruz. Otra vez el mismo principio. Antes de que el Señor Jesús, como el Cordero de Dios, fuera sacrificado, el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, el Padre, tomó otra vez su vestimenta sacerdotal y puso todos los pecados de nosotros y de las 3 creaciones anteriores sobre su Hijo. ¿Qué dice Isaías 53? Y Jehová cargó en él, ¿qué? El pecado de todos nosotros. Eso que estaba profetizado en Isaías tuvo cumplimiento en el Cordero de Dios, en el Señor Jesús. Y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En qué momento fue eso? ¿En qué momento el Padre puso los pecados sobre su Cordero? Ahí precisamente en el huerto de Getsemaní. Ahí cuando la carga del pecado de todos nosotros y las 3 creaciones anteriores estaba, por decirlo así, aplastando al Señor Jesús. Por eso se estaba muriendo el Señor Jesús ahí. Se estaba muriendo y clamó al Padre: Padre, si es posible de mí, pase de esta copa. Es decir, no quiero morir aquí. La carga del pecado me está matando. No quiero morir aquí porque tú y yo sabemos que tengo que ir a morir a la cruz. Muchos predicadores dicen que el Señor Jesús tenía miedo de ir a la cruz
que por eso estaba rogando que si era posible que pasara esa copa de él, pero no, él con gozo, con gusto, quería llegar a la cruz para redimirnos a todos nosotros, pero ese plan se estaba cayendo porque él se estaba muriendo en Getsemaní por la carga del pecado. Fue el momento en que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas no mi voluntad, Padre. Si has decidido que muera aquí, no mi voluntad, sino la tuya. Sé que eres bueno, sé que eres bueno. Y si ya cambiaste tu plan de todos modos va a seguir siendo bueno. Ya me resucitaste una vez, ya fui sacrificado y me resucitaste. Lo había visto en tu palabra y lo creí y lo cumpliste. Y sé que ahora hay un nuevo plan, o es el mismo plan, pero en otra dimensión, en otro tiempo. Sé que voy a ir a la cruz, sé que voy a ser sepultado, sé que voy a estar 3 días y 3 noches. Tu palabra así lo dice y creo en ti, Padre. Y creo que me vas a resucitar. Sé que viene la cruz, pero sigo creyendo en ti porque ya cumpliste tu palabra una vez y lo vas a hacer nuevamente. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Dios ha sido bueno con nosotros. Hemos estado en situaciones difíciles y Dios nos ha sacado. Hemos pasado por situaciones muy complicadas y Dios nos ha restaurado, Dios nos ha levantado. ¿Cuánto se sabe en Salmo 23 de memoria? Vamos a practicarlo. Jehová es mi pastor. Termina, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así termina el Salmo 23. Termina con una exaltación total. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ah, pero leyeron un versículo previo que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Oyeron eso, este principio? Para poder yo llegar y vivir en la morada eterna, en la nueva ciudad, en comunión con el Padre, no me escapo de pasar por el valle de sombra de muerte. No me escapo. Quiere decir que el camino hacia la nueva ciudad, hacia la presencia de Dios, que creen, hay un tiempo de un valle profundo y oscuro, de situación muy dolorosa, muy difícil, pero lo tengo que pasar, lo tengo que librar. Si quiero llegar allá, tengo que pasar por ahí. Es el mismo principio en el Salmo 23. Estamos hablando del principio de muerte y resurrección. Estamos hablando del principio de muerte y resurrección. No puede haber resurrección si previamente no hay qué. De manera que estuvo el sumo sacerdote y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dio su sangre. Allá en la eternidad quedé, había dado su sangre de misericordia, pero aquí en Juan 1:17, ¿qué dice? ¿Alguien me ayuda, por favor? Juan 1:17. Gracias, Señor Jesús. ¿Quién lo tiene? Juan 1:17. Por favor.
pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Ya atrás había una sangre de misericordia, ahora hay una sangre de gracia que fue derramada en la cruz. Gracias. Regresando a la lámina, por favor. Entonces, hay un sumo sacerdote, hay, hay una sangre derramada, así como en Levítico vimos que caía fuego de la presencia de Dios y consumía el holocausto en aprobación, es decir, el fuego que descendía de Dios manifestaba que era agradable, era aprobado por Dios ese sacrificio. Díganme, por favor, cómo el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz fue agradable a Dios. ¿Qué demostración hubo de que ese sacrificio le agradaba a Dios? ¿Otra vez? Exactamente. El velo del templo se rasgó de arriba abajo y de lado a lado en forma de cruz. Ajá. No era un velo como unas cortinitas que tenemos, que conocemos, ¿no? Delgaditas que se ve a través de él. No, no, no. Era un velo bastante grueso. Ajá. Bordado, tejido, pero en el momento que el cuerpo del Señor, o cuando en el momento que el Señor Jesús muere, entonces el velo se rasga de arriba abajo y de lado a lado. ¿Y qué salió de ahí? La gloria Kabod, que estaba sobre el propiciatorio, se fue a posar en el Señor Jesús, en el Cordero de Dios. La gloria Kabod exaltada y la gloria Shekinah humilde que estaba dentro del arca salió y va sobre el cuerpo del Cordero de Dios. ¿Cómo es posible entonces? ¿Qué fue lo que vieron el malhechor que dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios? Un soldado dijo, y el malhechor que dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaban viendo? ¿Qué revelación tuvieron? En medio de las tinieblas, porque recuerden que hubo tinieblas, en el sacrificio del Señor, hubo una luz que rodeó al Cordero de Dios. Y no todos la vieron, solamente alguien especial. Y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué privilegio del malhechor y del soldado romano que tuvieron esa visión y vieron estas dos glorias sobre el Cordero de Dios. Qué privilegio, como lo hemos tenido ustedes y yo, de haber visto a Jesús como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador personal. Qué privilegio. ¿Y qué más sucedió? Hubo una resurrección, ¿sí? ¿En qué consistió la resurrección? El cuerpo que estaba en la tumba es levantado, el alma que estaba en el infierno es levantada y el espíritu que estaba en la presencia de Dios desciende a unirse en espíritu, alma y cuerpo. Y él ya resucitado va a realizar un trabajo importantísimo, más importante de todos los trabajos que tenía que hacer después de su muerte y resurrección, llevar su propia sangre al propiciatorio celestial. Y cuando va camino a llevar su propia sangre al propiciatorio celestial, hubo alguien que lo detuvo, alguien que estaba llorando porque su amado no estaba en la tumba, María Magdalena. Cuando finalmente María Magdalena se da cuenta que es el Señor Jesús y lo quiere abrazar, ¿qué le dijo? No me toques. No me toques, ¿por qué? Porque aún no he subido al Padre. En otra escena vemos que ya lo abrazan. Subió, puso su sangre en el propiciatorio celestial, su sangre de gracia se unió a la sangre de misericordia
Y a partir de ese momento, esa sangre se vuelve omnipresente para todo aquel que clama perdón, que clama misericordia, que clama gracia. Hay una sangre omnipresente para todos nosotros. Y en ese momento, el Señor Jesús se une entonces a la divinidad. ¿Qué dice Pedro en su primer sermón? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Jehová, le ha hecho Adonai. En otras palabras, lo unió a la divinidad. Y ahora sí, en este momento, son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero eso fue hasta ese momento, cuando el Señor Jesús resucitó y se une a la divinidad. En el principio no, en el principio era Padre, Verbo y Espíritu Santo, pero ahora que Jesús resucitó, está integrado a la divinidad, y esta divinidad es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno, y los tres tienen un mismo nombre por la naturaleza del nombre. ¿Qué significa Jesús? Jehová salva o Salvador. ¿Solamente Jesús es Salvador o el Padre también? ¿Solamente Jesús y el Padre son salvadores o el Espíritu Santo también? Los tres están trabajando conjuntamente para salvarnos, y no solamente de la muerte del infierno, que eso ya lo hizo en todos los que estamos aquí, sino que nos está salvando de nuestra naturaleza carnal, que está ayudándonos a adquirir la naturaleza del Señor Jesús. Pero bueno, este es otro tema. Ya, sí, me falta una lámina, ¿me dejan? ¿Sí me dejan? Gracias. Vámonos a la última lámina. Ya, quiero aterrizar todo, pero ahora nosotros. Bueno, solamente dos citas que sabemos que el Señor ya cumplió. Cuando el Señor Jesús resucitó, está ahí en esa cita de Mateo 27, cuando el Señor Jesús resucitó, dice que los sepulcros se abrieron y muchos santos que habían dormido también se levantaron y anduvieron apareciéndose en Jerusalén por varios días. Wow. Y nada más dice la Biblia de eso, ese tema, y ya. Y no habla más. Y estamos así, híjole, ¿y qué hicieron? ¿Y a dónde fueron? ¿Y con quién hablaron? No hay nada de eso. Solamente dice que el Señor Jesús resucita, los sepulcros se abren y muchos santos de los vencedores del Antiguo Testamento también se levantaron. ¿Quiénes se habrán levantado? Abraham, Jacob, Isaac, David, Rebeca, muchos santos del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham, se abrieron los sepulcros y resucitaron. Ajá. Bueno, ¿y qué dice Dios acerca de los que hoy estamos viviendo? Vamos a Primera de Tesalonicenses, por favor. Gracias, Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo... Gracias, Jesús. 13, sí, 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Oyeron eso? ¡Qué hermoso! Y esto es la palabra de Dios. Esto es una promesa de Dios. Jesús en su momento la creyó 2 veces y Dios la cumplió en él. Lo resucitó 2 veces. Y esta promesa es para nosotros, que así
Creemos que si creemos que Jesús murió, resucitó, así también nosotros. ¿Creen eso? Eso va a ser en un momento dado. ¿Cuándo va a ser eso? El día del rapto. Y sabemos el proceso. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y seremos arrebatados en las nubes. Eso es lo que el Señor promete y lo creemos y lo estamos esperando y creemos que va a suceder pronto. Amén. Pero no quiero hablar de esa resurrección. Regresando a la lámina, quiero básicamente irme a los dos. Bueno, sí, la primera cita que está ahí. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Ese pan que da vida y vida eterna. Yo soy ese pan que da fortaleza. Yo soy ese pan que da aliento. Yo soy ese pan que te esfuerzo. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no es muerte, es sombra de muerte. Yo tengo un pan para ti. Aderezas mesa delante de mí, que en presencia de mis angustiadores. Hay un pan, hay una mesa preparada de su palabra que nos va a alentar, que nos va a dar fortaleza cuando estemos en presencia de situaciones difíciles. No voy a poder tener un ánimo, no voy a poder tener gozo, alegría, si no estoy yendo a este pan de vida, a este pan de fortaleza. Yo soy el pan de vida. Y luego dice, quiero ir a Romanos 12:1, por favor. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Oyeron eso? Que presentemos un ¿qué? Un sacrificio vivo. Todo lo que estuve hablando acerca del principio de la muerte y resurrección tiene que ver con un sacrificio y una resurrección. ¿Por qué Pablo nos exhorta a hacer un sacrificio vivo? Porque quiere que tengamos una vida de resurrección. Que en medio del valle de sombra de muerte ofrezcamos un sacrificio vivo. ¿Cómo es un sacrificio vivo? Y Dios habla puntualmente en la siguiente cita que tengo ahí, sacrificios de alabanza. La vemos la siguiente cita, por favor. Hebreos 13:15. Gracias, Señor Jesús. Hebreos 13:15, como dice. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Necesito, para poder tener una vida de resurrección, una vida con alegría, con fortaleza, para enfrentar el valle de sombra de muerte, ahí en el valle más profundo debo tener un sacrificio de alabanza. ¿Por qué se le denomina sacrificio? Porque pasar una situación difícil, pasar por un valle de sombra, del tipo que sea, no es motivo de gozo, no es motivo de alegría. Pero ahí en la situación más difícil, ahí en la oscuridad más densa, ahí, aunque empiece con una pequeña voz,
de obediencia y con todo el dolor por encima, empezar a declarar: te alabo, te alabo. Quiero obedecer tu palabra, confesando a tu nombre. Pero déjame decirte que duele mucho, Dios. No entiendo, Dios, pero sé que eres bueno. Y en medio de esta oscuridad, aunque sea con dolor, te alabo. Y te agradezco aunque no lo entienda. Te bendigo aunque no lo entienda. Y glorifico tu nombre, Señor. Y no tardará el tiempo en que va a descender el Espíritu de Dios y nos va a alentar. Y si empezamos con una pequeña vocecita, alabando su nombre, con una pequeña voz débil pero obediente, no va a tardar el momento en que el Espíritu de Dios nos va a alentar y nos va a hacer levantar nuestras manos y empezar a gritar: está bien, Dios, te alabo. Está bien, Dios, eres bueno. Está bien, Dios, eres justo. Está bien, Señor. Y va a venir ese poder de resurrección y nos va a inundar y nos va a alentar. Y cuando menos nos demos cuenta, podemos estar en la soledad de nuestra casa, podemos estar en la soledad de nuestra habitación, pero ahí gritando, ahí alabando, ahí moviéndonos de un lado para otro y diciendo: eres bueno, Dios. Me duele, pero te alabo. No entiendo, pero te glorifico. Shabahaya. Y es el poder de resurrección que nos va a levantar. Shabarabaya. Y el Espíritu de Dios va a venir a alentarnos y nos va a confortar y nos va a dar ese poder de resurrección. ¿Qué está pasando? Estoy muriendo. Estoy muriendo a mis pensamientos que vienen. Estoy muriendo a lo que creo que debería de haber sido. Estoy muriendo a los planes que tenía. Estoy muriendo a todo lo que tenía proyectado. Pero estoy alabando a Dios y estoy levantando su nombre y estoy glorificando y estoy siendo lleno de un poder de resurrección para enfrentar lo que viene, para atender lo que Dios tiene planeado para mí. Porque Dios es bueno, porque tiene un propósito alto y más sublime que quizás no estemos entendiendo, pero Dios siempre es bueno y tiene siempre algo mucho mejor. Y prefiero levantar su nombre que hundirme en una depresión, en una tristeza. Prefiero glorificarlo aunque no entienda. Prefiero venir a la casa de Dios y junto con los santos exaltar su nombre, y junto con los que dirigen la alabanza, que me ayudan a glorificar su nombre, venir y gozarme junto con la hermandad para juntos levantar su nombre. Shebaya, Sharabashia, Rabahaya, Ramasheya, Eya Rabahaya. ¿Cómo poder experimentar su poder de resurrección si no muero? ¿Cómo poder experimentar su poder de resurrección si no me niego a mí mismo? ¿Cómo experimentar ese poder de resurrección si no muero a lo que soy y me entrego a Él? Y me entrego a Él. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios.
Yo soy Jehová tu Dios. Aún estoy en el trono. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo sigo gobernando sobre todas las cosas. Yo soy Jehová tu Dios. Y te alabo por ello. Y sigue gobernando en mi vida. Y sigue decidiendo en mí. Sigue decidiendo porque siempre me das lo mejor. Siempre me has dado lo mejor. Siempre me has dado lo mejor. Y eso es proclamar la verdad. Y eso es alimentarse del pan de vida. Eso nos trae vida y nos trae fortaleza. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pongámonos de pie. Y sabes, es el Espíritu de Dios moviéndose aquí. Es el Espíritu de Dios moviéndose entre nosotros. Gracias. Y la hermandad está también para alentarnos, para ayudarnos los unos a los otros. Gracias, Jesús. Hoy escuchaba en la mañana una psiquiatra que decía: cada persona mínimo debe de dar 8 abrazos a alguien más. Cada persona en el día mínimo debe de dar 8 abrazos para restaurar su oxitocina, la hormona de la felicidad, de la alegría. Bueno, aquí habemos más de 8. Y yo digo, ¿y si aparte del abrazo oro por él y pido a Dios por él? ¿Habrá más bendición? ¿Podemos hacerlo? Vayan a alguien. Vayan a alguien, por favor. Lili, por favor. Déjame orar por ti, dile. Déjame pedirle a Dios que te bendiga. Déjame pedirle a Dios que te llene de su amor, de su fortaleza. Papá, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Aliéntalos, aliéntalos, abrázalos, exhórtalos, acompáñalos. Diles que no están solos en el valle de sombra de muerte. Dile que no están solos. Diles que yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, que yo los acompaño en cada situación, que yo estoy ahí con ellos en la situación más difícil, que es necesario que pasen por un valle momentáneamente, porque los llevo ante tu presencia, los llevo a la nueva ciudad, que no se rindan, que sigan adelante, que hay un pan de fortaleza, que está el Espíritu de Dios también alentando, fortaleciendo. Gracias. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Que es tiempo de alabar al Señor. Que en los momentos más difíciles es tiempo de adorar al Señor y de exaltar su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu.
Padre, en el nombre de Jesús, graba este mensaje, graba tu palabra en sus mentes, sus corazones. Que no importa que pasemos por momentos difíciles, por momentos que parezcan valle de sombra de muerte, hay un tiempo de resurrección. Viene la montaña, viene la exaltación a la vuelta de la esquina, viene tu poder exaltador. Gracias, gracias. Y no voy a murmurar, y no me voy a quejar. Voy a alabarte en ese momento, voy a glorificarte en ese momento, voy a levantar tu nombre, voy a confesar que tu nombre es santo, que es justo, que es bueno. Gracias, gracias, gracias. Bendice a mis hermanos, graba este mensaje en sus mentes y corazones. Padre, por Jesús te lo ruego. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Estamos despedidos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león, todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy a Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios